Muy buenas tardes, señores estudiantes de octavo. Espero se encuentren bien. Bienvenidos a una clase más de estudios sociales. Bien, vamos a compartir pantalla para poder iniciar nuestra clase. Bien, chicos, como siempre se les dice, ¿no? Hay que dar gracias a Dios por este día, por la oportunidad de poder seguir trabajando con ustedes. Espero que sus familias igual todos se encuentren bien, no tengan ningún problema. Que Dios nos provea del alimento en nuestras mesas, que Dios nos cuide y nos proteja, jóvenes. Bien, en esta ocasión vamos a compartir el valor de la responsabilidad. Escuche, por favor. Transcurren tiempos en los que, como nunca antes, la responsabilidad cobra un valor esencial, porque de ella depende la vida. Y si alguien cree que exageramos con tal afirmación, solo tiene que buscar las alarmantes cifras que indica la Organización Mundial de la Salud, referentes a la expansión del nuevo coronavirus. Entonces, es tiempo de aplicar este valor importante que es la responsabilidad, jóvenes. Si en su casa, si usted de pronto va a salir por cualquier situación, pues no olvide llevar los implementos. Lo más importante es la mascarilla. Usted sabe que el virus está en el aire y por lo tanto, si usted se protege, si se protege con la mascarilla, difícilmente va a contagiarse. Entonces, no lo olvide la responsabilidad, ¿sí? Bien, hemos tomado estos temas porque en realidad estamos viviendo con este virus, estamos viviendo estos tiempos muy difíciles. Entonces, hemos tomado estos temas. En primera instancia vamos a analizar el tema Mi vida en tiempos de pandemia. El objetivo, jóvenes, es comprender que los cambios sociales, educativos y económicos en el país o en el mundo ocurridos en tiempos de emergencia pueden contribuir a modificar nuestra forma actual para cuidarnos, cuidando a los otros y convivir en paz, comunicando inicialmente empezando por nuestra casa, ¿cierto? Entonces, esto, jóvenes, es muy importante para todos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo nuevos tiempos, jóvenes. Prácticamente cambió nuestra forma de vivir. Imagínense, ahora estamos en familia, estamos juntos en casa, enfrentando juntos la situación. Entonces, tenemos que aprender a cuidarnos, a cuidar a los demás, a cuidar a nuestra familia. Y sobre todo, que la convivencia en el hogar sea de paz, de armonía, de colaboración, de ayuda entre todos los miembros de la familia, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo principal. Mi vida en tiempo de pandemia. Bien, jóvenes, tenemos aquí una lectura que ustedes también deben leerla con más detenimiento para que puedan ustedes ir pensando qué es lo que ocurre con mi vida en la familia, o sea, qué es lo que está pasando y que de pronto, qué puedo hacer yo de mi vida en adelante, cómo me voy a organizar, ¿sí? Entonces, escuche bien la lectura, por favor. Si bien COVID-19 es altamente contagioso, no todos los expuestos lo contraerán y la mayoría de quienes lo contraen tendrán un caso leve. Parece hasta ahora no haber afectado a los niños, tomará en cuenta. O sea, casi nada. No se ha escuchado que los niños están contagiados. Pero los que se enferman más son adultos mayores con otros problemas de salud. Escuche, por favor, el 80% o más bien obtienen una versión leve, con síntomas leves, ¿sí? Como tos, resfriado. Hasta el 20% contrae una infección del tracto respiratorio inferior,
neumonía y presenta síntomas como tos, falta de aire y fiebre. Aquellos que se sienten más mal tienden a hacerlo en la segunda semana. Algunos de ellos se volverán muy sépticos, ¿sí? Y desarrollarán el síndrome de dificultad respiratoria aguda. Alrededor del 10% de los casos confirmados requieren cuidados intensivos en el hospital. Las características claves de COVID-19 son, escuche por favor, tome en cuenta, que a veces nosotros de pronto nos resfriamos por ahí y pensamos que ya tenemos el coronavirus. Entonces, los síntomas son de la siguiente manera. Fiebre, ¿sí? Un 98%. Tos seca, no productiva, 70%. Dificultad para respirar, 63%. Y fatiga, 70%. A diferencia de la gripe, no muchas personas tienen dolores musculares, 11%, o dolores en las articulaciones, 2%. Otros síntomas menos comunes incluyen diarrea y náuseas, 10%, y secreción nasal, el 6%. Esto es ligeramente diferente de la gripe, donde la fiebre, los cuerpos adoloridos o el dolor de la garganta y el goteo nasal son más comunes. Desafortunadamente, hay informes de casos de transmisión de virus hasta 48 horas antes del desarrollo de los síntomas. Entonces, jóvenes, miren, es muy importante conocer. Como les dije anteriormente, pues a veces nos resfriamos o son las gripes comunes y como hoy todos estamos con esta situación, creemos que estamos ya contagiados. Entonces hay que tomar en cuenta todo esto, conocer y saber de lo que se trata para estar alerta y saber cuándo es la enfermedad y cuándo es una gripe común. ¿Sí? Bien. Continuamos. Bien, entonces, jóvenes, con ese análisis, ese criterio y ese conocimiento del coronavirus, pues entramos a materia en sí. Habíamos hablado, jóvenes, anteriormente, prácticamente hemos terminado la unidad quinta, en donde habíamos analizado todo lo que es la Edad Media con el Renacimiento y el humanismo, ¿sí? Entonces el tema o la unidad de este estudio es la unidad 6 y el tema que vamos a iniciar son los primeros pobladores de América. ¿Cuál es el objetivo de esta clase, jóvenes? Analizar el origen de los primeros pobladores de América y sus formas de supervivencia, ¿sí? Entonces, jóvenes, vamos con las primeras huellas del hombre en América. La historia de los primeros pobladores de América se supone que se inició hace unos 30,000 años. En el siglo XX, la arqueología hace o realiza sus estudios. Ya la arqueología era una disciplina científica. Había logrado acumular numerosos datos que permiten suponer que América fue colonizada por distintas oleadas antes de la llegada de los españoles. Entonces, no es que Cristóbal Colón descubrió América, no. Antes de la llegada de los españoles, ya habían llegado oleadas de personas desde el antiguo continente hacia América. Entonces, sabemos que América fue poblada desde el exterior por seres humanos de la especie de Homo sapiens, cuyo cuerpo y mente eran tan desarrollados como los actuales, como los nuestros, ¿no? Entonces se considera que esta especie humana tuvo un único origen en algún remoto paraje de África hace cerca de 4 millones de años, ¿sí? Entonces tome en cuenta estos datos que son muy importantes. Usted sabe que son teorías. No podemos hablar exactamente, pero la mayoría
de los arqueólogos, de los investigadores, pues llegan al mismo fin, digamos así, ¿no? Otros datos sobre el poblamiento de América, que vamos a hacer relación con lo que habíamos dicho anteriormente, ¿sí? Por poblamiento de América entendemos el acto por el cual este continente, América, empezó a ser habitado en tiempos muy remotos. No conocemos con exactitud ni cuándo, ni cómo se inició el poblamiento de nuestro continente, pero sabemos sí, de conformidad con la opinión de renombrados hombres de ciencia, como ya le dije, que las primeras oleadas humanas que arribaron a América lo hicieron por el norte, es decir, por Alaska, después de cruzar el estrecho de Bering, procedentes de Asia, hace más o menos unos 40 a 50,000 años. ¿Sí? Continuamos. Entonces aquí ustedes pueden observar en esta diapositiva, ¿sí? Cómo el hombre, mire, de África, de Europa, de Asia, sigue este camino por el continente asiático, cruza el estrecho de Bering y empieza a poblar todo lo que es América. América del Norte, se dirige a América Central y también a América del Sur. Son teorías, como les digo, pero la más acertada es esta, que pasaron por el estrecho de Bering. ¿Sí? Bien. Afirmamos esta teoría, ¿sí? Porque ya les dije, hay algunas teorías. El origen único asiático, la idea principal es que el hombre llegó a América procedente de Asia durante la glaciación por el estrecho de Bering. Miren, lo mismo, ¿cierto? La base científica comprueba que los restos del hombre en el norte son más antiguos que los del sur. Entonces, otro punto a favor en esta teoría. ¿Ya? Entonces, jóvenes, ¿qué características tenían estos pobladores de América? Ya dijimos que cruzaron por el estrecho de Bering, pasaron grupos humanos que eran cazadores y seguían a las manadas de grandes animales. ¿Ya? Entonces, cazaban estos animales, utilizaban su carne, su gruesa piel para sus vestimentas y los huesos, incluso los más grandes, para levantar sus viviendas temporales. ¿Por qué? Porque eran nómadas, no se quedaban en un solo lugar, ¿sí? Iban de un lugar a otro, ¿ya? Más de 1,000 kilómetros tuvieron que caminar desde Siberia hasta Alaska, pasando desde Asia hacia el continente americano. Unos grupos se quedaron en las grandes llanuras de Norteamérica, otros en Centroamérica, ¿sí? Y continuaban por la región andina y otros llegaron incluso a Argentina, a más o menos unos 9,000 años antes de Cristo. En cada lugar, jóvenes, en cada lugar, debían adaptarse a diferentes climas, alimentos, animales y a condiciones muy, muy desfavorables, principalmente del clima, ¿cierto? Los primeros habitantes eran, como les dije anteriormente, cazadores, nómadas y recolectores. Durante varios milenios permanecieron de esta forma hasta que se produjo el sedentarismo hace 9,000 años. ¿Qué es el sedentarismo, jóvenes? ¿Qué es el sedentarismo? Quedarse en un solo lugar, ¿ya? Entonces, al quedarse en un solo lugar, ya empezaron a diseñar sus viviendas, ¿sí? Y, qué sé yo, iniciaron también el proceso de la agricultura. Aquí también ustedes saben que no se quedaban en cualquier lugar. Los primeros habitantes siempre buscaban situarse en lugares donde el clima sea favorable y también tengan el líquido vital, que era el agua. Entonces, cerca de lagos, cerca de ríos, se ubicaron estos primeros sedentarios, ¿ya? Los descendientes de aquellos grupos, ¿sí? De estos primeros sedentarios,
dieron origen a las comunidades aborígenes que hoy conocemos en América. Las comunidades originales tenían sus propias características sociales, llegando a formar los verdaderos imperios, como ustedes recordarán, los incas, los aztecas, los mayas en América, ¿cierto? Entonces, miren, tenemos estas diapositivas aquí en donde podemos ver los primeros hombres, primeros nómadas, cazadores, recolectores. En cambio acá ya fueron sedentarios, los primeros sedentarios que ya se fueron quedando en un solo lugar. ¿Ya? Los primeros pobladores de América, repito nuevamente, vivieron en la edad prehistórica, conocida como paleolítico, ¿sí? En un ambiente hostil, grandes masas de hielo cubrían el suelo. Vivían en grupos pequeños de aproximadamente 40 individuos. No tenían organización social. Otra vez, repito, vivían nómadas buscando comida, frutos, caza y pesca, ¿sí? Elaboraban herramientas principalmente de piedras y de huesos. Bien, como les dije, igual, muchas teorías hay sobre el origen del hombre americano, pero la arqueología como ciencia, nuevos hallazgos se han realizado, se han encontrado y por lo tanto se cuestiona el planteamiento, los planteamientos anteriores. Se han encontrado fósiles más antiguos, por ejemplo, en San Luis Potosí, México. En Brasil también se han encontrado fósiles que podrán tener más de unos 20,000 años, que han hecho repensar el problema que ya vimos anteriormente. Es probable incluso que la fecha de la llegada por el Ártico sea más antigua de lo que hoy se acepta. Dada la cercanía incluso geográfica entre Brasil y África, se están examinando los rasgos físicos con el fin de estudiar la posibilidad de la llegada del hombre a América por el Océano Atlántico desde África. Imagínense todas estas situaciones que simplemente se convierten en teoría. ¿Sí? Entonces aquí tenemos, miren los fósiles de San Luis de Potosí en México. Aquí están los del Brasil. ¿Sí? Y la teoría que estábamos indicando de que de pronto por la cercanía de América del Sur, de Brasil principalmente, con África, simplemente se cruzaron de esta forma y llegaron al continente americano. ¿Sí? Entonces, nuevamente le repito, son teorías sobre el origen del hombre americano, pero la más acertada, nuevamente repito, es aquella que dice que cruzaron por el estrecho de Bering en la última glaciación, ¿sí? Con estos jóvenes, los primeros pobladores de lo que hoy es el Ecuador, ¿sí? Entonces, como parte, nuestro país, como parte de América, pues también esos primeros pobladores, ¿sí? También tienen parte aquí en nuestro país. El desplazamiento de los primeros pobladores venidos de Asia ocasionó que también llegaran, ¿a dónde? A Ecuador. Pudo haber ocurrido más o menos entre los años 7,000 y 12,000 años antes de Cristo. Los vestigios más antiguos hallados en nuestro territorio corresponden a Chopsí y Cubilán, en la provincia de La Suay, y Lalo, en la provincia de Pichincha, Las Vegas, en Santa Elena, y de 7,000 a 9,000 años antes de Cristo. El poblamiento de América y de Ecuador significó un enorme esfuerzo de los grupos humanos entre Alaska y la Patagonia, con una distancia de 42,000 kilómetros, los cuales recorrieron a pie, enfrentando todos los peligros. Entonces, claro, al cruzar por el estrecho de Bering, no solamente se quedaron, como dijimos, en América del Norte, en América Central, siguieron su camino hasta poblar prácticamente toda América y a pie, ¿sí? Miren, entonces, aquí ustedes pueden ver nuevamente el recorrido por el continente asiático,
por el estrecho de Bering. Algunos se quedaron acá en el norte, otros en Centroamérica y el resto fue hasta América del Sur, llegando incluso, como les dije, hasta la Argentina. ¿Sí? Bien, aquí están los restos arqueológicos que les había dicho anteriormente de Chopsy en nuestro país. Aquí están los de Cubilán, Las Vegas, en Santa Elena, la península de Santa Elena. ¿Sí? Ahí también es en Santa Elena. ¿Sí? Bien, jóvenes, espero que hayan tomado en cuenta los aspectos más importantes de este tema, pero también la primera parte que analizamos acerca de la responsabilidad que tenemos hoy como ecuatorianos, como ciudadanos de nuestro país, de ser responsables y de colaborar, de cuidarnos y de ayudar a cuidar a nuestra familia. ¿Sí? Entonces, por favor, jóvenes, tenemos ahí también la tarea, está claramente lo que ustedes deben realizar. Esta tarea, por favor, envíenla directamente por el SAE. No vamos, jóvenes, a receptar tareas por el correo personal o al WhatsApp. Por favor, todos deben enviar obligatoriamente a la plataforma del SAE. Muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima clase. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.